A ver, ¿qué pasa cuando a un servidor público se le asigna una tarea que en el fondo siente que no puede o no debería cumplir? No es un callejón sin salida, ¿eh? De hecho, existe un mecanismo legal que está diseñado para proteger tanto a la persona como la integridad de la función pública. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este tema para entender cómo funciona. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar de ese momento del nombramiento inesperado. Luego, veremos el derecho a objetar y las 3 razones súper justificadas para hacerlo. Después, lo aterrizamos todo con un caso práctico de conflicto de interés y al final cerramos entendiendo por qué la integridad es la pieza clave en todo este proceso. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? El dilema profesional al que se puede enfrentar cualquier servidor público. Pensemos en esa situación por un segundo. Llega una notificación para administrar un contrato, pero ¿algo no cuadra? A lo mejor el contratista es un familiar o el tema es tan técnico que se escapa por completo de nuestra área de experiencia. ¿Hay alguna salida? La respuesta corta es sí, y está en la ley. Y esa salida nos lleva derechito a la solución legal, el derecho a objetar. Aquí, la herramienta clave es el artículo 298. Básicamente, este artículo permite decir, oye, no puedo aceptar este rol. Pero ojo, hay 2 condiciones súper claras. La objeción tiene que estar justificada y, algo que es fundamental, se debe presentar dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Aquí el tiempo es oro, de verdad. Ok, pero ¿qué significa exactamente que una objeción sea justificada? Bueno, la ley no lo deja al aire. Es muy específica y nos da 3 razones válidas. Son exactamente 3. La ley las tiene bien delimitadas. Ni una más, ni una menos. Y estas son las 3 grandes causas. Primero, el clásico conflicto de intereses. Segundo, la falta de competencia profesional para esa tarea en específico. Y tercero, que la designación atente contra el ejercicio de los derechos de la propia persona. Vamos a desglosar cada una. La primera razón, y quizás la más intuitiva, es el conflicto de intereses. Esto pasa cuando la imparcialidad de alguien puede verse afectada por relaciones personales o, claro, económicas. Hablamos de cosas como lazos familiares con el contratista, un interés económico en el resultado, o hasta una amistad muy cercana o una enemistad tan fuerte que haga imposible un juicio objetivo. Para que quede súper claro, imaginen este escenario. A un servidor le piden supervisar un contrato con la empresa de su propia hermana. Este es el ejemplo perfecto de un conflicto de intereses directo y obvio. Justamente, la ley busca evitar estas situaciones para proteger los recursos públicos. La segunda razón es de pura lógica y sentido común. Pensemos que un contrato es para implementar un sistema informático súper complejo, pero la persona designada es experta en logística, no en tecnología. Su falta de competencia es una razón totalmente válida para objetar. No se trata de no querer hacer el trabajo, sino de asegurar que la supervisión sea de verdad efectiva y que los recursos públicos estén bien cuidados por alguien que entienda del tema. Y finalmente, la ley protege a la persona detrás del servidor público. La administración pública no puede pasar por encima de los derechos fundamentales. Si una designación interfiere con una licencia de maternidad, un tratamiento médico que no se puede posponer o el periodo de lactancia, existe todo el derecho a objetar, porque el servicio público nunca debe estar por encima de la dignidad y los derechos de las personas. Muy bien, ahora para que esto no se quede solo en la teoría, vamos a meternos de lleno en un caso práctico que explora a fondo esto del conflicto de intereses. Este es el escenario. Una misma persona es responsable de cuidar un vehículo y a la vez de supervisar y aprobar los pagos del contrato para reparar ese mismo vehículo. A primera vista quizá no suena tan grave, pero justo ahí, en esa dualidad, se esconde el problema. Aquí, el servidor público tiene que usar 2 sombreros al mismo tiempo, el de custodio del bien y el de administrador del contrato para su mantenimiento. El problema que los intereses de estos 2 roles, como vamos a ver ahora, chocan de frente. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Como custodio, su interés principal es, lógicamente, minimizar su responsabilidad personal. Esto podría tentarlo a aprobar reparaciones de más para ocultar algún daño por descuido.
Por otro lado, como administrador, su deber es conseguir el mejor servicio al menor costo para el Estado. Y esto podría llevarlo a aceptar un trabajo mal hecho a cambio de que el taller no diga nada sobre un mal uso del vehículo. El punto central es este. Es éticamente imposible servir a estos dos intereses opuestos al mismo tiempo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que es quizás la más importante. ¿Por qué existe una norma como el artículo 298? ¿Cuál es su verdadero propósito? El propósito es múltiple. Y la verdad es vital para un buen gobierno. Esta norma garantiza imparcialidad, sí, protege los derechos de los servidores también, pero sobre todo asegura que el dinero de todos se use de forma correcta. Al final, lo que hace es fomentar un ambiente de transparencia y fortalecer la confianza de la gente en sus instituciones. Así que al final del día, la objeción no es una forma de evadir una responsabilidad, es todo lo contrario. Es un mecanismo de control, una herramienta de integridad y en sí mismo un acto de transparencia. Y nos deja con una idea muy poderosa, el poder que tiene una sola persona para ayudar a salvaguardar la rectitud de todo un sistema.